Querido estudiante, recibe una cordial bienvenida y espero que estés deseoso de aprender de una forma muy fácil y muy sencilla un nuevo conocimiento de la química. En la clase de hoy aprenderemos un tema muy importante. Vamos a conocer qué es el equilibrio químico y aprenderemos también a utilizar la fórmula de la constante de equilibrio para poder calcular la constante y también poder calcular la cantidad de reactivo o la cantidad de un producto en una reacción según la constante de equilibrio. En la primera clase, porque esta clase la vamos a dividir en dos partes, en la primera clase, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender primero qué es el equilibrio químico, aprenderemos cómo se plantea la ecuación de la constante de equilibrio para cualquier reacción química y vamos a resolver 4 ejercicios. En esos 4 ejercicios aprenderemos a hallar la constante de equilibrio de diferentes formas, en diferentes situaciones. Y en nuestra segunda clase pues vamos a aprender cómo se calcula la cantidad, por ejemplo, de producto o de reactivo en una reacción en equilibrio. Entonces, para empezar, mire, primero que todo, ¿qué es el equilibrio químico? Antes de nosotros saber qué es el equilibrio químico, es muy importante que primero recordemos qué es una reacción química. Mire, recordemos que una reacción química es la interacción que hay entre una, como en el caso de acá, o dos sustancias que reciben el nombre de reactivos. Esas sustancias van a reaccionar para dar origen a uno o, como en el caso de acá, para dar origen a dos productos. Resulta que las reacciones químicas las podemos clasificar en dos partes. Mire, hay unas reacciones químicas como la que usted ve en la parte de arriba. En este tipo de reacciones, note que el sodio se está combinando con el cloro y me están formando como resultado cloruro de sodio. Sucede que el cloruro de sodio es una molécula tan estable que una vez que estos reactivos se convierten en este producto, el cloruro de sodio se queda ahí. No se va a convertir nuevamente en sodio y nuevamente el cloro. Esas reacciones que no se revierten, que el producto no se convierte nuevamente en el reactivo que lo originó, se les conoce como reacciones irreversibles. ¿Por qué? Porque nunca se van a revertir. Ese es un tipo de reacciones. Sin embargo, hay un segundo tipo de reacciones, que son las que nos interesan el día de hoy. Estas reacciones se caracterizan porque, mire, porque el reactivo, en este caso tenemos un solo reactivo, note que va a reaccionar y se va a convertir en dos productos. Por eso vamos a colocar esta flechita. Sin embargo, una vez que se forman estos dos productos, ellos no son tan estables como si lo era el cloruro de sodio. Así que estos dos productos con el tiempo empiezan a convertirse nuevamente en el reactivo que los originó. Esas reacciones que el reactivo se convierte en producto, pero el producto también se convierte en reactivo, se les conoce como reacciones reversibles. ¿Por qué? Porque el producto se puede revertir nuevamente al reactivo que lo originó. ¿Y cómo hago para diferenciar las dos reacciones? Las irreversibles van a tener una flecha en un solo sentido, mientras que las reacciones reversibles, que son las que nos interesan, van a tener dos flechitas, una indicando que la reacción puede ir para acá, pero que también se puede volver nuevamente hacia los reactivos. Para poder comprender mejor lo que pasa en estas reacciones, vamos a mirar este plano cartesiano. Miren. En este plano cartesiano estamos relacionando el tiempo que pasa en una reacción, desde que inicia la reacción hasta que termina la reacción, lo vamos a comparar con la concentración de los reactivos y la concentración de los productos. Sucede que cuando empieza la reacción, es decir, en el tiempo inicial, en el tiempo 1, la concentración del reactivo, que en este caso es el carbonato de calcio, note que la concentración es alta. ¿Sí nota? Pero los productos tienen una concentración muy baja. Y es lógico que este sea alto y este sea bajo. Este fue el que yo puse a reaccionar y estos todavía no existen. Pero a medida que empieza a pasar el tiempo y que nos vamos acercando al tiempo final, sucede que el reactivo empieza a consumirse, empieza a desaparecer y empieza a convertirse en el producto. Entonces, por eso la concentración de él, note que va bajando. Mientras que el producto, note que su concentración empieza a aumentar. Pero aquí hay un detalle. Como esta es una reacción reversible, va a haber un momento en que el producto empieza a generar, este producto empieza a generar nuevamente moléculas de reactivo. Y eso va a hacer que la concentración del reactivo se estabilice, como quien dice, no baje más. Y al mismo tiempo, si estas moléculas se están convirtiendo en reactivo, pues va a haber un momento en el que no va a subir hasta acá, sino que se va a quedar aquí. Cuando eso ocurre, estas moléculas se empiezan a convertir en reactivo, pero el reactivo también se está convirtiendo en producto.
va a haber un momento en que esta reacción va a quedar en equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? Pues que la concentración del reactivo y la concentración de los productos va a ser constante, es decir, no se van a notar cambios. Ese punto donde eso ocurre, a eso es lo que se le conoce como el equilibrio químico. Ese equilibrio químico también es un equilibrio dinámico, porque en esta reacción no es que hasta aquí llegó el reactivo y ya no reaccionó más, y los productos llegaron hasta aquí y no reaccionaron más. No, ellos van a seguir reaccionando, solamente que van a reaccionar con la misma velocidad. En otras palabras, con la velocidad que se forma el producto, con esa misma velocidad también se forma nuevamente el reactivo. Por eso parece que las concentraciones no cambiaran, pero ellos sí están reaccionando, solamente que se forman el uno y el otro a la misma velocidad. Por eso su cantidad permanece constante. Eso del equilibrio químico, este punto, es muy importante para los químicos en un laboratorio. ¿Por qué? Eso les permite saber si en la reacción van a tener más reactivo o si van a tener más producto. Y les permite saber incluso qué tanto se va a producir de cada uno. Por eso es importante conocer qué es el equilibrio químico. Para un químico poder saber dónde va a quedar el equilibrio químico y qué tanto se va a producir, qué tan efectiva va a ser la reacción, hay algo que se le conoce como la constante de equilibrio. ¿Qué es la constante de equilibrio? Mire, la constante de equilibrio se va a representar en algunos libros con la letra K, otros con la K y la E, pero en la mayoría se representa con la K y la C. Esto que usted ve aquí es la constante de equilibrio, es la expresión, es la fórmula para calcular la constante de equilibrio. Pero para comprenderla vamos a mirar esta ecuación general de una reacción. Mire, esto es una reacción. ¿Qué pasa aquí? Mire, tenemos dos reactivos, A y B. Y me dan origen a dos productos, C y D. Note que esta es una reacción de tipo reversible, o sea que aquí tiene que haber un equilibrio químico. Y esas letricas pequeñas que ustedes ven acompañando a la letra mayúscula son los coeficientes estequiométricos. Es decir, estos números que permiten que la ecuación se encuentre balanceada. O sea que aquí el coeficiente estequiométrico es el 2, como aquí no hay número, no es que no exista, es un 1 y aquí es un 2. Entonces, la fórmula o la expresión de la constante de equilibrio, ¿qué dice? Dice que la constante de equilibrio va a ser igual al producto, es decir, a la multiplicación de la concentración molar de los productos. Si nota, C y D, como quien dice, la vamos a escribir de atrás para adelante. La concentración de C multiplicado por la concentración de D. Y cada concentración va a ir elevado a su coeficiente estequiométrico. C va elevado a la C y D va a ir elevado a la D. Y eso va a ir dividido en el producto, o sea, la multiplicación de los dos reactivos. O si es un reactivo, un reactivo. Y cada uno elevado también a su coeficiente estequiométrico. A elevado a la A y B elevado también a la B. Esa es la expresión de la constante de equilibrio. Y esta expresión va a ser muy importante. A esa expresión también se le conoce como la ley de la acción de las masas. ¿Qué dice ese principio que va a ser muy importante? El de la ley de la acción de las masas. Ese principio dice lo siguiente. Dice que para una reacción reversible a una temperatura constante, la relación entre la concentración molar de los productos y la concentración molar de los reactivos va a ser o va a tener un valor constante. Así cambiemos las cantidades, así tengamos concentraciones más altas o más bajas, siempre este valor va a tender a ser constante. Y eso va a ser muy importante. Mire, ¿por qué es importante conocer la constante de equilibrio? Por un lado, la constante de equilibrio nos permite a nosotros saber si en la reacción se forma más producto o más reactivo. Cuando este número es mucho mayor que 1, quiere decir que la tendencia es que se forme más producto. Pero cuando ese número es mucho menor que 1, quiere decir que la tendencia es que se quede más bien como reactivo, que se produzca más reactivo que incluso el mismo producto. Esa constante también es muy importante, ¿por qué? Porque le permite a un químico, por ejemplo, saber cuánto producto o cuánto reactivo va a obtener. Por eso es tan importante. Para comprender mejor esta expresión, es bueno también que tengas en cuenta tres cosas muy importantes. Mire, primero que todo, para hallar la constante de equilibrio, vamos a tener en cuenta que las concentraciones siempre tienen que ir en términos de molaridad. No puede ir ni en porcentaje peso a peso, ni en gramos, ni en mol, no. Siempre tiene que ir en concentración molar. Otra cosa muy importante, la ecuación debe estar siempre balanceada. Siempre tienen que estar los coeficientes que permitan que la ecuación esté balanceada o ajustada o que se encuentre en equilibrio.
Y algo muy importante, y es que debe de aparecer en la reacción el estado de la materia, tanto de los reactivos como los productos. Porque hay algunos estados de la materia, vamos a ver ahora, que no se van a tomar en cuenta. Es muy importante conocer el estado de la materia. Y un último detalle, la constante de equilibrio es adimensional. ¿Qué quiere decir? Que nos va a dar un valor que no va a tener unidades. No nos va a quedar ni en gramos, ni en mol, ni siquiera en molaridad. Teniendo en cuenta ya esto que hemos visto hasta el momento, vamos a ver ahora 4 ejercicios. Esos 4 ejercicios nos van a ayudar a nosotros a utilizar o a calcular la constante de equilibrio. Entonces vamos a empezar primero con estos 2 y luego los borramos y vemos otros 2. Entonces miren lo que dice el primer ejercicio. Dice allí, escriba la expresión Kc, o sea, la expresión para calcular la constante de equilibrio para la reacción. ¿Cuál es la reacción? La reacción es que el monóxido de nitrógeno en estado gaseoso reacciona con oxígeno en estado gaseoso. Es una reacción en equilibrio, note, y me va a producir dióxido de nitrógeno también en estado gaseoso. Resulta que para yo poder resolver esto, recuerden que hay algo muy importante. Lo primero, y es que debo asegurarme que esta reacción se encuentre balanceada. ¿Qué es balanceada? Pues que haya la misma cantidad de átomos, tanto en los reactivos como en los productos. Si tienes dificultad para hacer balance de ecuaciones, en mi canal hay un video que explica muy bien cómo hacer balance por tanteo. Te lo voy a dejar en la descripción y al final de este video. Pero vamos a hacerlo aquí de una forma rápida. Miren. Primero entonces vamos a balancear. ¿Cuánto tenemos aquí de nitrógeno? Note que a este lado tenemos un átomo de nitrógeno. Al lado de acá, ¿cuánto tenemos? Pues también tenemos un átomo de nitrógeno. Ahora vamos con el oxígeno. A este lado tenemos un átomo de oxígeno y a este lado tenemos 2. O sea que hay que sumarlos en total. A este lado tenemos 3 átomos de oxígeno. Pero al lado de acá, note que no tenemos la misma cantidad. Solamente tenemos 2 átomos de oxígeno. Como quien dice, nos están haciendo falta oxígenos acá. ¿Qué hacemos? Pues vamos a poner un 2 aquí. Vamos a hacer un balance por tanteo. Vamos a ver cómo nos da con este 2. Si yo pongo este 2, 2 por 2 me da 4. Todavía no lo tenemos balanceado. Recuerde que este número no solo afecta al oxígeno, sino también al nitrógeno. O sea que de nitrógeno ahora vamos a tener 2. Tenemos ahora el nitrógeno y el oxígeno descuadrados al lado de aquí. ¿Cómo lo vamos a cuadrar? Como aquí tenemos un nitrógeno, si aquí ponemos un 2, 2 por 1 me va a dar 2. Entonces ya tenemos 2 átomos de nitrógeno igual que acá. Y el oxígeno también cambia. 2 por 1, o sea que aquí ya no tenemos 1, sino que tenemos 2. Y si lo sumamos con los 2 de acá, 2 por 2, tenemos 4. O sea que con estos dos números, note que la ecuación quedó balanceada. 2 nitrógenos y 4 oxígenos. Ya con la ecuación balanceada no necesitamos esto. Ahora sí vamos a calcular o vamos a poner la expresión para la constante de equilibrio. ¿Qué podemos decir ahora? Que la constante de equilibrio va a ser igual a ¿qué? Entonces, siguiendo esta fórmula, siempre vamos a venir de atrás para adelante, o sea, de los productos para los reactivos. Entonces, es igual a la concentración molar ¿de quién? Del producto, que en este caso es NO2. Y va a ir elevado a su coeficiente estequiométrico. En este caso su coeficiente es 2. ¿Sí nota por qué era tan importante hacer el balanceo? Para saber qué número vamos a poner aquí. Y eso va a ir dividido en la concentración molar de los reactivos. ¿Quiénes son los reactivos? En este caso serían el monóxido de nitrógeno elevado a su coeficiente, que es un 2, multiplicado por la concentración del oxígeno. Entonces vamos a poner acá el oxígeno. Y elevado a su coeficiente estequiométrico. Como el oxígeno no tiene coeficiente estequiométrico, no significa que no haya, sí hay, solo que hay uno. Solo que cuando es uno no se pone. Entonces simplemente lo vamos a dejar así. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a mirar si están en el estado correcto. Para que la constante de equilibrio quede bien, tienen que estar, tanto los reactivos como los productos tienen que estar o en estado gaseoso o tienen que estar en solución acuosa. Todos se encuentran en estado gaseoso, ¿sí nota? Porque hay una G pequeñita. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que a todos los podemos tomar en cuenta y la constante de equilibrio nos va a quedar así. Si hubiera habido alguno de ellos en estado sólido, que se representa con una S chiquita, o en estado líquido, no lo hubiéramos tomado en cuenta en la constante de equilibrio, como lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué no? Porque las sustancias sólidas o líquidas
tienen una concentración molar muy alta, que básicamente se vuelve constante. Por esa razón no los vamos a tomar en cuenta cuando el estado sea sólido o cuando el estado sea líquido en cualquier punto. Vamos a mirar el ejercicio número 2 y vamos a aclarar un poquito este punto. Mire, dice acá, escriba la expresión Kc, o sea, la constante de equilibrio, para la reacción. En este caso tenemos el cloruro de plata 1 en estado sólido, va a producir el ion plata y el ion cloruro. Pero note, ¿en qué estado se encuentran? Se encuentran en solución acuosa. Entonces, ¿cómo quedaría la constante? Entonces vamos a hacer una constante provisional, miren. Pero vamos a tener en cuenta algo. Recuerde que esta ecuación tiene que estar balanceada, ¿no? Vamos a comprobar si está balanceada, note. Aquí hay uno de plata y aquí hay uno de plata. O sea que no hay que hacerle balanceo a la plata. Y acá tenemos uno de cloro y acá uno de cloro. Entonces tampoco hay que hacerle balanceo. O sea que mi ecuación, así como está, ya está balanceada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La concentración de los productos. En este caso los productos son el ion plata elevado a su coeficiente. Como no tiene número, su coeficiente es 1. Entonces, cuando es 1 no se pone. Multiplicado por la concentración del cloro, del ion cloro, elevado a su coeficiente. ¿Cuál es su coeficiente? Es 1. Entonces no lo vamos a poner. Y eso va a ir dividido en la concentración del reactivo. Siempre venimos de acá para acá. ¿Quién es el reactivo? Es el cloruro de plata. Sin embargo, decimos que esta ecuación es provisional. ¿Por qué? Note algo, mire. El cloruro de plata se encuentra en estado sólido. Y recuerda que cuando alguno está en estado sólido o en estado líquido, no importa si es aquí o es acá, no lo vamos a tomar en cuenta. En otras palabras, lo podemos cancelar, lo podemos quitar de la expresión. Solamente se van a poner cuando estén en estado gaseoso o en solución acuosa. Cuando esté en solución acuosa va a aparecer AC, o a veces va a aparecer AQ, u otras veces solamente va a aparecer Sol. Simplemente va a aparecer así. Entonces, cuando sea en solución acuosa o en gas, los tomamos en cuenta. Pero cuando sea sólido o líquido, no los tomamos en cuenta. O sea que esta expresión realmente nos va a quedar de esta manera. La concentración de la plata, el ion plata, multiplicado por el ion cloro. Y eliminamos el de acá. Esta sería entonces nuestra respuesta correcta. Esta es la expresión para la constante de equilibrio. Espero que estos dos primeros ejercicios hayan sido claros. Si te considera que estás aprendiendo y aún pues no has tenido la posibilidad de suscribirte a mi canal, te invito a que lo hagas. Seguro que vas a aprender mucho y si te gusta pues no olvides pues darnos ese apoyo. Bueno, ahora vamos a seguir con otros dos ejercicios, el número 3 y el número 4, pero pues los vamos a escribir aquí mismo uno por uno. Y vamos a seguir calculándola, pero desde otros puntos de vista que pueden ser un poquito más complejos, pero se va a dar cuenta que se puede. Entonces veamos ahora el tercer ejercicio. Nota lo que dice. Se ha estudiado el siguiente proceso en equilibrio a 230 grados centígrados. 2 moles de monóxido de nitrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno para producir 2 moles de dióxido de nitrógeno en estado gaseoso. El problema dice, se encontró en un experimento que las concentraciones en equilibrio de las especies son, como quien dice, cuando la reacción ya entró en equilibrio, vamos a tener la siguiente concentración. De monóxido de nitrógeno vamos a tener 0,05 molar, de oxígeno tenemos 0,1 molar y de dióxido de nitrógeno tenemos 10 molar. Me hacen la pregunta, calcule la constante de equilibrio a esta temperatura. Entonces, mire, lo primero que vamos a hacer es que con la fórmula vamos a calcular o vamos a poner primero la expresión de la constante de equilibrio. Entonces, en este caso, la expresión de Kc va a ser igual a ¿qué? Entonces va a ser igual a la concentración de los productos, en este caso el producto es NO2, elevado a su coeficiente estequiométrico, que es el 2. Y note que está en estado gaseoso, o sea que la podemos poner sin ningún problema. Va a ir dividido sobre la concentración molar de los reactivos. En este caso, el primer reactivo sería el monóxido de nitrógeno elevado a su coeficiente, que es el 2. Y como está en estado gaseoso, quiere decir que puede ir en la fórmula. Multiplicado por la concentración del oxígeno. Lo vamos a tomar en cuenta porque también se encuentra en estado gaseoso. Elevado a su coeficiente. Recuerda que como no tiene número es porque tiene 1. Con esta expresión y con estos valores podemos ahora calcular la constante de equilibrio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a reemplazar si los valores están correctos.
Primero, vamos a tener en cuenta que aquí solamente se vale que sea la concentración molar. No se valen gramos, ni se valen moles, ni se vale otra unidad. Solo concentración molar. ¿Cuánto es la concentración molar, en este caso del dióxido de nitrógeno? Miremos, la concentración del dióxido de nitrógeno es 10 molar, elevado a su coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente? El coeficiente es 2, porque ese es el número al que está elevado. Va a ir dividido en la concentración del monóxido de nitrógeno. Pues tenemos de que es 0,05 molar. No hay necesidad de poner las unidades porque ya sabemos que es molar. Y va a ir elevado a su coeficiente. En este caso su coeficiente, recordemos que es el número 2. Recuerde que lo sacamos de acá. Multiplicado por la concentración del oxígeno. La concentración molar del oxígeno es 0,1. Como todos están en concentración molar, quiere decir que están bien las unidades y los podemos tomar en cuenta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues simplemente vamos a resolver. ¿Cuánto nos da 10 elevado a la 2? Recordemos que 10 elevado a la 2 es lo mismo que tener 10 por 10. ¿Cuánto nos da 10 por 10? Pues eso nos da 100. Dividido este valor, 0,05 elevado a la 2 es lo mismo que multiplicar 0,05 por 0,05. Eso en total nos daría 0,025 multiplicado por 0,1, que sería multiplicado por 0,1 porque no está elevado a ningún valor. Esto en total nos va a dar 100 en la parte de arriba, es igual a ¿qué? 0,025 por 1, eso nos va a dar a nosotros 0,0025. Este número es muy posible que si lo busques, si lo estás haciendo con una calculadora científica, es muy posible que te dé 2,5 por 10 a la menos 4. No te preocupes porque realmente es el mismo valor, solo que acá está en notación decimal y a veces la calculadora te lo arroja en notación científica, pero no te preocupes que es el mismo valor. Si dividimos 100 en 0,025, esto nos dará como resultado 400.000. Esa es la expresión de la constante de equilibrio y mira que no tiene unidades. Recuerda que la expresión de la constante de equilibrio es adimensional. ¿Qué significa? Que no nos va a quedar ni en mol, ni en gramo, no nos va a quedar en nada. Simplemente nos va a quedar sin unidades. Esa expresión, mira que es un valor alto. ¿Qué significa eso? Que la tendencia de esta reacción es que se produzca más el producto que los reactivos. Y de hecho, nota que así es, mira, hay 0,05 de reactivos, 0,1, pero mira que el producto hay 10 moles, o sea que favorece la formación del producto. Bueno, vamos ahora a mirar el ejercicio número 4. Este cuarto ejercicio que vamos a estudiar, si los comparamos con los primeros, se va a dar cuenta que es un poco más complejo, pero vale la pena que lo estudiamos por si te presenta una situación distinta. Nota lo que dice: si se tienen 4 gramos de hidrógeno, 507,6 gramos de yodo y 511,6 gramos de ácido yodhídrico a 100 grados centígrados en una reacción en equilibrio en un recipiente de 10 litros, me hacen la pregunta: ¿cuál es la constante de equilibrio si la reacción es la reacción que nosotros tenemos acá? Entonces nota, mire, aquí nos están pidiendo que hallemos la constante de equilibrio, pero hay una diferencia entre este problema y el anterior. En el anterior problema, nota que los datos nos los dieron en términos de molaridad. Y esta fórmula funciona con la molaridad, o sea que no estaba mal que aplicáramos directamente la fórmula. Pero aquí hay un problema, y nota que los datos nos los están dando en gramos. Y esta fórmula no nos puede funcionar en gramos. ¿Qué significa? Eso quiere decir que estos 4 gramos, esos 507,6 gramos y estos 511,6 gramos, primero debemos de convertirlos a concentración molar. Y cuando lo tengamos como concentración molar, ahora sí los podemos aplicar en la expresión de la constante de equilibrio. Entonces, antes de hacer esto, primero vamos a convertir esos datos. Entonces, tenemos 4 gramos de hidrógeno. ¿Cómo lo vamos a convertir a concentración molar? Mire, recordemos primero que todo que la concentración molar, ¿a qué es igual? Es igual al número de moles sobre litros de solución. Sin embargo, no tengo ni siquiera moles, solamente tengo gramos. Eso quiere decir que antes de yo aplicar la fórmula de la molaridad, primero debo de coger estos 4 gramos y convertirlo a moles. Y cuando sean moles, ahora sí lo divido en litros. ¿Cuántos litros son? Pues ya sabemos que según el problema tenemos 10 litros. Entonces, ¿cómo lo vamos a convertir? Entonces vamos a decir 4 gramos por rayita. Entonces,
Vamos a buscar una mol de hidrógeno. Vamos a averiguar, según la tabla periódica, a cuánto equivale cada mol de hidrógeno. Nota que en la tabla periódica aparece que el hidrógeno tiene un peso aproximado o una masa aproximada de 1 gramo. Pero como aquí tenemos 2 de hidrógeno, entonces quiere decir que vamos a multiplicar 1 por 2. O sea que en total un mol de hidrógeno es igual a 2 gramos de hidrógeno. ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos cancelar gramos con gramos y ahora podemos hacer esta operación. 4 multiplicado por 1, eso me va a dar 4 mol de hidrógeno. Y si lo divido en 2, eso me va a dar 2 mol de hidrógeno. Pero en este momento todavía no tenemos la concentración molar, solamente lo hemos pasado a moles. ¿Cómo lo pasamos a concentración molar? Entonces repasemos nuevamente la fórmula de la molaridad. Entonces, la molaridad, note que es igual al número de moles sobre los litros. Ya tenemos los moles, entonces vamos a dividirlo en los litros. ¿Cuántos litros tenemos? Pues nos dice que tenemos 10 litros. Si yo divido 2 mol en 10 litros, eso me va a dar 0,2 mol sobre litro. Y esto es lo mismo que decir 0,2 molar. De esa forma ya tenemos un primer dato convertido. Vamos a convertir ahora el yodo. Entonces nos dice que de yodo tenemos 507,6 gramos de yodo. Lo mismo, vamos a multiplicarlo por rayita y vamos a averiguar un mol de yodo a cuánto equivale. Entonces, si nosotros buscamos en la tabla periódica, nota que la masa del yodo o de una sola mol de yodo es 126,9. Si yo multiplico 126,9 por 2, porque también hay 2 átomos de yodo, igual que acá, entonces ¿cuánto nos daría eso? Esto nos daría 253,8 gramos de yodo. Como tenemos gramos y gramos en la parte de abajo, por eso ponemos los gramos abajo para poderlos cancelar, entonces ahora podemos operar. Si multiplicamos 507,6 por 1, eso nos da nuevamente 507,6. Si lo dividimos en 253,8, esto nos va a dar un resultado de 2 mol de yodo. Si yo quiero coger esas moles de yodo y convertirlo a concentración molar o a molaridad, entonces vamos a dividirlo, igual que hicimos acá, como el volumen es 10 litros, lo vamos a dividir y eso nos da 0,2 mol sobre litro, pero recordemos que mol sobre litro es lo mismo que m, o sea molar. Ahora nos falta todavía un dato por convertir. Tenemos 511,6 gramos de HI, de ácido yodhídrico. Lo mismo por rayita, vamos a poner aquí arriba un mol de ácido yodhídrico y abajo vamos a colocar lo que equivale a una mol. ¿A cuánto equivale una mol de ácido yodhídrico? Entonces nota que el hidrógeno vale 1 gramo, ¿cierto? Y vamos a sumarlo con lo que vale el yodo. ¿Cuánto es la masa del yodo? Nota que es 126,9. Si sumamos 1 del hidrógeno más 126,9 del yodo, eso nos va a dar 127,9 gramos. Como puse los gramos en la parte de abajo, eso me permite cancelarlos. Cancelo gramos con gramos para que el resultado me quede en mol. Ahora vamos a multiplicar. 511 lo multiplicamos por 1. Eso me da nuevamente 511,6. Si lo divido en 127,9, esto nos va a dar a nosotros 4 mol de ácido yodhídrico. Y para que nos quede también como molaridad, como concentración molar, vamos a dividirlo en el volumen. El volumen es el mismo para todos porque están en el mismo recipiente. El volumen es 10 litros. Si 4 lo dividimos en 10, eso nos va a dar 0,4 mol sobre litro, que es lo mismo que 0,4 molar. Y de esa forma ya tenemos todos nuestros valores en términos de molaridad. Quiere decir que ahora sí los puedo aplicar en la constante de equilibrio, pero debemos de crear nuestra constante de equilibrio. Entonces, ¿cómo vamos a crear esa constante de equilibrio? Primero que todo lo vamos a hacer con esta ecuación, pero recuerda que esa ecuación lo primero es que debe estar balanceada. Entonces vamos a mirar. Aquí tenemos 2 átomos de hidrógeno, ¿sí nota? Pero aquí solamente tenemos 1, entonces vamos a poner un 2. 2 por 1, 2, y acá también tenemos 2. Y ese 2 multiplica también al yodo. 2 por 1, 2, y acá también tenemos 2 de yodo. O sea que con ese 2 la ecuación quedó balanceada. ¿Cuál es la expresión Kc?
Recordemos que la expresión viene de los productos hacia los reactivos. Entonces es igual a la concentración molar del ácido yodhídrico elevado a su coeficiente estequiométrico, es decir, al 2. Y la podemos tomar en cuenta porque está en estado gaseoso, igual que el yodo e igual que el hidrógeno. Va a ir dividido en la concentración de los reactivos, es decir, la concentración molar del hidrógeno elevado a su coeficiente. Como no tiene número es porque tiene 1, entonces lo vamos a dejar así. Multiplicado por la concentración molar del yodo. Como el yodo tampoco tiene coeficiente, entonces quiere decir que tiene 1. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues vamos a reemplazar los valores en la fórmula. Entonces, me dice esto. Nos dice que Kc va a ser igual a la concentración molar del ácido yodhídrico. ¿Cuánto es la concentración del ácido yodhídrico? Note que nos dio 0,4. Entonces sería 0,4 debe ir elevado al cuadrado. Dividido la concentración del hidrógeno. ¿Cuánto es la concentración molar del hidrógeno? Recuerde que era gramos, pero lo convertimos y nos quedó en 0,2. ¿Por qué la fórmula solo funciona con concentración molar? Y va a ir elevado pues a la 1, o sea, no tiene número, entonces lo vamos a dejar aquí. Y el yodo, vamos al caso del yodo, note que el yodo también lo convertimos y nos quedó en 0,2. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos ahora a coger este 0,4 y lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, ¿qué es elevarlo al cuadrado? Es multiplicarlo por el mismo. Entonces, 0,4 por 0,4, esto nos da en total 0,16. Dividido, vamos a hacer esta multiplicación, 0,2 por 0,2, esto nos va a dar 0,04. Y ahora vamos a dividir estos dos valores. Esto nos dará 4. Quiere decir que la expresión o la constante de equilibrio equivale a 4. Y recuerde que se pone sin unidades. ¿Por qué sin unidades? Porque es adimensional. Eso quiere decir entonces que como no está muy lejos de 1, hay una pequeña tendencia que se forme más producto que reactivo, pero es una tendencia muy leve. Para que sea una diferencia significativa tendría que ser un número mucho mayor que 1. Bueno, yo espero que esta clase haya sido de tu completo agrado. Espero que pues si te gustó nos lo hagas saber, pues nos deja allí un buen comentario, la compartas con otros, y si no te has suscrito pues espero pues que te suscribas a mi canal. Apreciamos mucho tu compañía. En la siguiente clase vamos a seguir trabajando, vamos a ver 3 ejercicios más de equilibrio químico, pero en ese caso ya no vamos a hallar la constante de equilibrio, sino que vamos a hallar alguno de estos valores cuando nos los pidan. Estoy seguro que te va a agradar mucho.